de hoy, jueves 1 de octubre, con el tema silvopastoril. Varias personas ya me han llamado que tienen problemas de fluido eléctrico en las veredas, que por favor les envíe la grabación y lo hacemos con mucho gusto, que tan pronto les llegue el fluido eléctrico, ellos se unen a la clase o se unen a la clase que va a quedar en YouTube. Recuerden que en YouTube quedan grabadas entonces e igualmente el material. Igualmente, entonces voy a compartir la pantalla, para que empecemos a mirar la presentación de hoy y vamos recordando los conceptos de la clase anterior. Bien, voy a compartir la pantalla. Ya están observando. Henry, si me puedes ayudar ahí, gracias. Sí, señor, ya se ve. Perfecto. Entonces, continuando con el fortalecimiento, en establecimiento y manejo de bancos mixtos forrajeros. Ya tenemos claro el concepto de bancos mixtos forrajeros. Son todos aquellos arbustos que voy a trabajar y sigo implementando en mi finca. Ya hay varias fincas implementadas, pero podemos seguir trabajando mucho más. Entonces, recordemos que estos árboles son el botón de oro, es el nacedero, es el matarratón, la leucadena, la yuca forrajera y todos aquellos que vimos hace 15 días y hace 20 días en las dos últimas clases, bancos mixtos forrajeros. ¿Qué tenemos en Colombia? Son árboles y arbustos ya adaptados a un nivel de altura, a una humedad, que nos va fortaleciendo muchísimo alimento y que gracias a su follaje, especialmente hojas y tallos, donde nos permite la alimentación. Hoy vamos a trabajar entonces, ya teniendo claro el banco mixto forrajero, el sistema silvopastoril, porque aquí se incluye el concepto de bancos mixtos forrajeros y recuerden que vimos las gramináceas y las leguminosas. Entonces va a ser toda una combinación. Va a aparecer una foto bien interesante sobre unos proyectos que ya se han adelantado en el eje cafetero, en la parte del valle, en la parte de la costa. Hoy vamos a trabajar bastante fotografía y los voy a invitar también a leer un libro que les voy a compartir. Es un libro actualizado sobre plantas nativas para predios ganaderos. Plantas nativas para predios ganaderos. Es una investigación que se terminó de realizar. Es un libro reciente con fecha 2019 y que nos ha permitido fortalecer ahí y conocer un poco más tanto del sistema silvopastoril como de plantas que me va a permitir mejorar mi finca. Entonces, el concepto del sistema pastoril, silvopastoril, son cultivos ordenados a propósito y organizados muy bien que componen, uno, leguminosas, parte de bancos mixtos forrajeros, todos los que hemos visto y que ya tenemos los bromatológicos, las gramináceas y la combinación con nuevos árboles leñosos que me va a permitir mejorar. Entonces, el sistema silvopastoril es cómo hago un pastoreo organizado, ordenado, con un paisaje y un establecimiento de mejoramiento de praderas, potreros, con bancos mixtos forrajeros, con ese cóctel de leguminosas y gramináceas, y al mismo tiempo hacemos fortalecimiento ambiental con árboles casi siempre leñosos, árboles muy ricos en madera, que me va a permitir mejorar pastos y pasturas, mejorar suelos del cultivo,
tanto del Banco Mixto de Forrajeros como el mejoramiento de pastos de corte, cañas de azúcar y por supuesto el cóctel que vimos hace 15 días entre leguminosas y gramináceas. Es importante en el sistema silvopastoril. Revisando historia y muchos conversatorios con mis colegas de tanto de Colombia como de otros países donde he podido también contribuir, como en el caso de México, en el caso de Cuba, en el caso de Venezuela, toda la parte de los llanos orientales. El sistema silvopastoril es un proceso y un sistema muy antiguo. Lo hacían nuestros tatarabuelos y viene desde muchos años atrás. Desafortunadamente, los últimos 40, 50 años y nuestras generaciones hemos abandonado el desarrollo de este sistema silvopastoril. Nosotros lo hemos querido retomar desde el SENA, desde FEDEGAN, desde el mismo Ministerio de Agricultura, lo hemos querido retomar porque ha sido la alternativa de mejorar la nutrición, la alimentación y la productividad, tanto en la producción de leche como en la producción de carne. Entonces, el sistema silvopastoril son los cultivos ordenados, organizados y establecidos adecuadamente y puestos en marcha para que el ganado lo consuma ordenadamente y que no interrumpa los procesos de mantenimiento ambiental. Por eso el sistema silvopastoril lo hemos pegado a los programas de mantenimiento ambiental. ¿Por qué se abandonó hace unos años este sistema? Uno, porque dejamos de sembrar árboles, tanto para el Banco Mixto Forrajero como árboles maderables, como el cedro, como el roble, como el amarillo, como el guayacán. Árboles que nos proporcionaron madera tanto para uso de viviendas como para uso de cercas. Y estos maderas que eran maderas finas, que tenían un desarrollo largo en el tiempo, que fue una de las razones por qué se dejó cultivar, porque son árboles de 50 a 60 años, para que la madera se utilizara en muebles finos. Y hemos dejado de lado un poco, pero hoy día lo estamos retomando. Además de la madera también hemos acabado y desafortunadamente la parte del paisaje, la parte paisajístico de nuestras fincas, de nuestros llanos, de nuestras montañas, los hemos dejado. Este sistema silvopastoril se vuelve a retomar, es un trabajo que se ha hecho hace unos 10, 12 años fuerte para volverlo a tomar. Entonces, recordemos, es un sistema de pastoreo para ganado bovino de una manera muy organizada para que el ramonier o la persona encargada de la finca tome estos pastos, forrajes y proteínas de uso animal, de alimentación animal, para la sustentación y la buena producción tanto de carne como de leche. Entonces es la combinación. Vamos a la siguiente diapositiva, siguiente filmina. Entonces aquí me dice que es la combinación entre el árbol, ¿cierto? El animal, árbol, el animal y las praderas o pastos, bien sean mejorados o bien sean trabajados desde buenas semillas y buen manejo. Entonces me refiero a pastos cuando hablamos del quicuyo. Recordemos que el quicuyo es un pasto no colombiano. El quicuyo viene de África, de una provincia que se llama Quicuyo precisamente, por eso se le dio el nombre. Llega a Colombia sobre el año 1020, 1021, al 1030 se implementó este pasto y afortunadamente pegó muy bien por las condiciones agroecológicas de Colombia, por las humedades, por la fertilidad de los suelos, la fertilidad de los potreros, la fertilidad del espacio, hizo que este árbol que este pasto se fuera especializando y que se enraizara fácilmente. Entonces todas estas yemas que tiene este pasto quicuyo
hace que por las humedades y por el valor nutricional del suelo vaya cada vez creciendo. Igualmente la braquiaria se adaptó muy rápidamente a los llanos de Colombia, los llanos colombo-venezolanos, y se empezó a lograr tener una alimentación de pastos. Pero entonces viene también ahí la combinación con la siembra de árboles forrajeros que me permite la proteína, aminoácidos, carbohidratos, fibras para compensar la alimentación de los animales. Entonces el sistema silvopastoril es la combinación entre árboles leñosos, árboles y arbustos que tienen una cantidad de proteína interesante para nutrición animal y la conservación de potreros bien organizados con pastos muy bien establecidos y poderlos enriquecer esos pastos para que logremos todo un ecosistema y mejoremos la nutrición animal. Ese es el primero de los propósitos del sistema silvopastoril. Es que todo lo organicemos, lo cuidemos y aprovechemos hasta el último centímetro de la finca para lograr con árboles, arbustos, pastos y mejoramiento de esos pastos para lograr la nutrición. Y que el pastoreo sea organizado y sea muy bien manejado para evitar erosión. Más adelante vamos a ver todos los beneficios del sistema silvopastoril. Este es un diagrama muy sencillo para comprenderlo. Sabemos que muchas fincas ya lo han establecido, pero también recordemos que es un sistema antiguo que desafortunadamente dejamos de utilizar. Entonces viene la combinación entre el árbol leñoso, el árbol para banco mixto forrajero y muy buenos pastos. Esas tres combinaciones me dan las constituciones de una dieta ideal para el ganado bovino, que tenga proteína, que tenga fibra y que tenga aminoácidos suficientes para lograr producir lo que queremos, bien sea leche, bien sea carne o los dos propósitos, leche y carne. Entonces, sistema silvopastoril. Si hay preguntas, con mucho gusto, aclaraciones, sin embargo, me voy adelantando porque todo lo voy a ir trabajando adecuadamente. Dentro de esos sistemas silvopastoriles encontramos árboles dispersos. Mantengámoslos. Muchos me dicen, profe, es que yo quiero dejar solo el potrero. No, mantengamos esos árboles dispersos que están en nuestra finca. ¿Y por qué hay que mantenerlos? Primero, nos proporcionan humedad a mi potrero. Entonces, si ustedes ven la fotografía primera donde dice árboles dispersos, aparecen árboles en medio de la pradera. Claro, hay que mantenerlos. Desafortunadamente, en muchas fincas talamos esos árboles para despejar y dejar el potrero. Fue uno de los errores que cometimos sobre el año 50 al año 80, año 90. Desafortunadamente nos interesaba, era el pasto, pero no alcanzábamos a comprender que los árboles dispersos nos van a dar, uno, humedad al suelo, dos, sombra al ganado, tres, todo la caída de hojas y todo el manejo que me permite para mejorar la humedad relativa y los diferentes nutrientes del suelo. Entonces los árboles dispersos, bienvenidos en el sistema silvopastoril. ¿Para qué más utilizamos y podemos organizar árboles? Aquellos que no están dispersos y los podemos trabajar en cercas vivas. Entonces vamos a mirar que las cercas vivas hoy día es una alternativa para encerrar fincas, para hacer división de potreros, para mirar alternativas alrededor de mi finca. Cómo soportar y hacerla sostenible mi finca para que el agua, la humedad se mantenga en mi finca y logre yo tener muy buenos pastos, muy buenos potreros, totalmente húmedos durante época especialmente de verano. E igualmente en época de invierno lo que van a hacer estos árboles, tanto los dispersos como en cercas vivas, van a hacer una compensación de exceso de agua.
¿qué va a hacer el árbol? Pues va a ser una compensación cuando hay excesos de agua, por su capacidad de follaje, su capacidad de tronco, por su raíz y la profundidad de la raíz permite que succione totalmente las raíces a través de la cofia, la punta principal de una raíz, va tomando todos estos nutrientes, pero la humedad la ayuda a controlar. Entonces, árboles dispersos, cercas vivas, bienvenidas y que podemos seguir trabajando en las fincas, por favor. Muchos me preguntan, ¿cuál es lo ideal en una hectárea cuando quiero sembrar árboles? Aproximadamente entre 500 a 600 árboles por hectárea. 500 a 600 árboles sería lo ideal. Si ustedes alcanzan a hacer el inventario de su finca, pues seguramente no alcanzamos a obtener esta cantidad. Pero ya con el conocimiento que tenemos, con la posibilidad de separar potreros, dividir potreros y de hacer encerramientos, podemos empezar a aumentar esa capacidad. Tercero, rompevientos. Estos árboles que estamos proponiendo leñosos más grandes y más altos de los bancos mixtos forrajeros nos van a ayudar a hacer un microclima en mi finca. Si yo no tengo árboles rompevientos, pues las corrientes de aire frías o cálidas van a hacer que mis pastos mejorados, ojalá con raigrass, con un buen carretón rojo, carretón blanco, con retoños de quinoa, con retoños de alfalfas, pues se me van a resecar, especialmente en los meses de julio, agosto, septiembre, cuando vienen los vientos, vienen y hacen que se pierda la humedad relativa de los forrajes y de los pastos, lo que hace que el ganado disminuya su producción. Muchos no lo notábamos. Decíamos, no, pero esas son unas corrientes que eso afecta directamente tanto los bancos mixtos forrajeros como las leguminosas y las gramináceas. Por eso, en el reglón rojo vemos bancos mixtos forrajeros. ¿Cómo protegerlos con estos árboles, con cercas vivas y los rompehielos? Esos rompevientos, ¿cierto? Que muchas veces nos ayudan también a soportar los rompehielos. A la madrugada hemos tenido temperaturas de 5 grados, 3 grados, 2 grados, especialmente lo que es Sabana de Bogotá y la Sabana y el altiplano cundiboyacense. En el día hemos tenido temperaturas de 22, 25 grados, pero tenemos un problema grave, especialmente de aquí a diciembre vamos a tener heladas, agosto, septiembre y viene nuevamente noviembre, diciembre y enero, con madrugadas muy frías. Tenemos temperaturas de 4 o 5 grados centígrados, lo que hace que el hielo pues dañe todo el trabajo que hemos hecho durante el año. Entonces, ¿cómo también lo hacemos? Con árboles leñosos altos, de buena copa, de buen follaje, que macolle perfectamente y que ayude a mitigar especialmente el trabajo de la niebla. La niebla cae sobre las 11, 12 de la noche a las 6, 7 de la mañana, especialmente en ganaderías de leche. Vimos el año pasado para esta época de noviembre, diciembre, cómo llegaban a 2 grados centígrados, a menos 2 grados centígrados y había congelación en las cercas de alambre de púa, se congelaba el agua. Entonces ahí tenemos fotografías especialmente en la parte de La Calera, en la parte de Chocontá, Villapinzón, la Sabana y la parte de Boyacá, cómo afectan nuestros potreros y cómo la finca se transforma de un día a otro. Es sorprendente cómo cambia el follaje, el pasto. El sistema de silvopastoril también nos va a permitir, con buen trabajo de árboles, tanto del banco mixto forrajero como de árboles leñosos, nos va a permitir mejorar los corredores ribereños, la capacidad hídrica de mi vereda, la capacidad hídrica de mi municipio.
Ahí está el éxito. Es empezar a trabajar fuertemente esta siembra y mirar alternativas de árboles que hacen que mejoren las condiciones. Ejemplo, el nacedero. ¿Por qué se llama nacedero? Porque cuida el agua y donde nace el agua. El ramio. Bienvenido, excelentes para el manejo del agua. El ayuelo, el tobón, son árboles totalmente nativos que me permiten manejar esa parte. Yo con el pino y el eucalipto tengo un recelo, por favor, no hagan reforestaciones en las partes ribereñas, en la parte de mi quebrada, de mi río, de las bocatomas, para los bebederos de mi ganado. Por favor, no lo hagan con pino y eucalipto. Ellos son muy amigables de consumo alto de agua por su acidez, por su composición de árboles que no son nativos. El pino y eucalipto, recordemos que son de Canadá, son de los países nórdicos y parte del norte de los Estados Unidos. Entonces las condiciones ambientales son totalmente diversas. ¿Que los trajimos? Sí, hace 50, 60 años, sobre el año 1950, el Ministerio de Agricultura trajo el eucalipto y el pino pensando hacernos un favor a los ganaderos. Y resulta que se nos salió de las manos porque se nos convirtió en unos cultivos muy rápidos y se fueron diversificando y se fueron reproduciendo y perdimos el control de esa producción. Y hoy día tenemos dificultades, por favor, con el eucalipto y el pino. Yo no Profe, soy, profesor, señor, ni para las cercas vivas se recomienda, por decir, el eucalipto. sí, si vamos a hacer cercas vivas, ya está establecido, se ha adaptado, pero si usted mira alrededor del eucalipto del pino, ¿qué va a encontrar? En su finca el eucalipto que lo tiene para cercas vivas, pierde espacio para pastos o para gramináceas o leguminosas. ¿Sí se le dan debajo del pino y del eucalipto? Es la pregunta. No se da, sobre todo debajo del pino, porque eso abarca mucho y esos árboles enraizan mucho y también se lleva todos los nutrientes del pasto. Correcto. Entonces, si podemos cambiar esos eucaliptos que ya se está haciendo en la sabana de Bogotá, especialmente en el Neusa, en toda la parte de Villapinzón, Chocontá, inclusive se están arrancando hasta la última raíz para hacer renovación con otros árboles nativos. Claro, en el año 50 se cometió el error porque el ministerio, como pensaba hace 60 años, 70 años, el ministerio pensaba, tenemos que traer un árbol que no sea nativo, que crezca rápido y que a los 2, 3 años ya tengamos para las cercas, tengamos para la minería, tengamos para hacer las casas, para la construcción. Recuerden que antes todos los andamios eran pues de eucalipto y de pino. Los postes para nuestras cercas eran de eucalipto y de pino. Y pensaban así. Pero ¿qué sucedió? Hicimos tan buena producción y hicimos tan buen trabajo con pino y eucalipto que se nos salió de las manos. ¿Y qué empezó a pasar con las fincas ganaderas? Empezó a cambiar el pH de los suelos, empezó a cambiar el pH de las praderas que tanto hayamos trabajado porque eran muy ricos en materia vegetal. Y claro, usted lo acaba de decir, el pino y eucalipto se llevan todos los nutrientes, se llevan toda la humedad y alrededor, si usted mira cada árbol, a la redonda son 2, 3 metros que estoy perdiendo a la redonda por cada planta, pues es muchísimo. Entonces, en el sistema silvopastoril, el eucalipto y el pino no es muy amigable con el sistema. Con el agua, peor. Con el manejo de mi pradera, peor porque se lleva los nutrientes y se lleva toda la humedad. ¿Y qué me deja alrededor a la redonda? Si usted mira, son hasta casi 6 metros a la redonda del árbol, totalmente seco. Son 6 metros a la redonda que yo estoy perdiendo, que puede haber ahí un buen pasto, un buen quicuyo, una braquiaria o un botón,
un trébol rojo, un trébol blanco, o inclusive hasta una alfalfa, un retoño de alfalfa, que me va a dar carne y me va a dar proteína. Desafortunadamente, estoy de acuerdo con usted, se cometió un error involuntario, yo lo he trabajado como error involuntario sobre los años 50 a los años 60, 70, que se hizo un trabajo grandísimo de reforestación y reforestábamos con pino. Imagina el pino a los 2.900 metros, a 3.500 metros, ya casi sobre el páramo, pues estamos perdiendo toda la capa vegetativa. Entonces, gracias por el aporte, por la aclaración. Entonces, hay que cambiar todos esos árboles e irlos ir trabajando porque desafortunadamente no nos han dado esos buenos resultados porque son árboles foráneos, no son nativos, pino, eucalipto, especialmente el pino pátula, todas las variedades de pino y todas las variedades de eucalipto. Jennifer tiene una pregunta con mucho gusto. Jennifer había levantado por ahí la mano. Ya, tenía el micrófono apagado, perdón. En el tema de esa reforestación, digamos, ¿hay algún incentivo forestal? O sea, digamos, a uno le pueden dar alguna ayuda financiera o algún bono o alguna excepción de impuestos por hacer esa reforestación. Sí, Jenny, hay varios incentivos. El primer incentivo lo tiene el Ministerio de Medio Ambiente y se llama Servicio de Prestación Ambiental. Servicio de Prestación Ambiental. Es un subsidio y una compensación a la reforestación que tú vas a hacer. Ellos tienen unas tablas de medición por número de árboles, por manejo adecuado de esos números de árboles. Y es bien interesante, es un temita que iba a tocar adelante, pero de una vez lo comento. Se llama servicios de prestación de servicios ambientales. Lo tiene el Ministerio de Medio Ambiente. Claro, él tiene un rublo y un dinero para eso. 2, el material vegetal que tú vas a utilizar para reforestar tu finca con nativos y todo lo que vamos a proponer ahorita más adelante en cuanto a especies, todo ese material vegetal lo debe implementar la Secretaría de Agricultura de los departamentos y de los municipios. Por eso la implementación de los viveros municipales, los viveros departamentales, es que se les pueda proporcionar el material vegetal de todos estos árboles nativos. Claro que sí, ese es otro subsidio. Si tú miras y si tú vas a hacer una reforestación por 400, 500 árboles, ¿cuánto te valen 500 árboles? Y multiplique por cada árbol, si cada árbol me vale 80, 100 mil pesos, pues ¿cuánta plata es? Entonces, mirar los programas, por favor, en eso les pido que nos ayudemos nosotros mismos. Señor director de la UMATA, señor director de la Secretaría de Agricultura, para el 2020, el 2021, ¿qué programas de reforestación tenemos con nativas? Y del listado que yo les he entregado, ¿cuáles tenemos? Regáleme, necesito 200 botones de oro, necesito 300, 500 plántulas de leucadena, de cada una de las especies que hemos visto que nos va a ver, ¿cierto? Y para eso estamos implementando los viveros municipales, los viveros departamentales. Hacen parte del plan y otra entidad que tiene a cargo su responsabilidad es la CAR. Por favor, en cada una de sus veredas, las oficinas de la CAR tienen que funcionar frente a todos estos propósitos ambientales. Sí, señora, se llama un incentivo de prestación de servicio ambiental, en este caso por reforestación. Entonces ellos tienen unas tablas, te hacen unas cuentas y te dan unos incentivos por realizar este trabajo. Claro que sí. Hay otra pregunta, si alguien... Entonces, por favor, con la CAR, con las UMATAS, con las Secretarías de Agricultura y con el Ministerio de Medio Ambiente. Se llama, ese presupuesto se llama prestación de servicios ambientales. Tiene una remuneración.
Bien, continuamos entonces en el sistema silvopastoril. Muchas gracias, Jennifer, por la pregunta, muy importante para el desarrollo de nuestras fincas. Entonces recordemos que empezando por tener el material vegetal ya germinado, con cierta altura, con cierto manejo adecuado por parte de los colegas agrónomos que hagan buen manejo de esos viveros, y que tiene que haber material para trasladarlo a tu finca, más todos los programas de reforestación que existen a nivel local. Entonces hay que mirar con los colegios cómo están el manejo de reforestación, cómo están las universidades, cómo está el SENA frente a todo ese trabajo. El SENA permanentemente con nuestros alumnos de recursos naturales, con nuestros alumnos inclusive de técnicos y tecnólogos en la parte agrícola y pecuaria, siempre se hacen jornadas de trabajo y de ayuda. El año pasado, lo que fue octubre y noviembre, trabajamos muchísimo en la ribera de los ríos, en el sector de Pacho, Cundinamarca. Tuvimos acceso más o menos a 1.200, 1.500 árboles, donde pudimos trabajar con los chicos de dimensión ambiental y con los técnicos de manejo de recursos naturales. Entonces, pegarnos también a esas campañas, ofrecer la finca y organizar la finca, bien sea para cercas vivas, bien sea para la división de potreros, y vamos trabajando y vamos aumentando este trabajo. ¿Algún otro aporte, alguna otra pregunta, por favor? Bien, entonces continuamos. Dentro del sistema silvopastoril, importantísimo las leguminosas y las gramináceas. Recuerde, vimos todas las leguminosas y las gramináceas hace 15 días. Ahí está la clase en YouTube para quienes no alcanzaron a llegar. Entonces, leguminosas, gramináceas hacen parte del sistema silvopastoril, porque vamos a fortalecer suelos y vamos a fortalecer toda la parte de proteína y fibra para nuestro ganado bovino, por favor. Entonces, el sistema silvopastoril, quiero trabajarles un tema sobre el estrés calórico. ¿Qué es el estrés calórico? El estrés calórico es aquellas temperaturas en las cuales el ganado va a estar sometido por cierto número de horas. Recordemos que desafortunadamente en fincas que hemos deforestado, el ganado ya no está produciendo la misma cantidad de carne, la misma cantidad de leche en esos mínimos tiempos, sino que se ha aumentado el tiempo de la producción, o se ha aumentado el tiempo de ramoneo y el tiempo de digestibilidad para lograr tener esa leche o esa carne que teníamos anteriormente en esos términos de calidad y en los estándares de calidad. El estrés calórico son excesos de calor que hacen que el ganado entre en condiciones tanto digestivas como de todos los órganos esenciales del rumiante. Hay una alteración altísima por el estrés calórico y choque térmico. Tenemos fincas donde las temperaturas en el día son 28 grados, 30 grados, 26 grados, pero que en las noches, que en las madrugadas, tenemos las dificultades que tenemos 6 grados, 8 grados. Ese choque térmico y ese estrés calórico durante el día hace que el ganado entre en condiciones, y más adelante vamos a ver los detalles del estrés calórico. ¿Qué sucede? A altas temperaturas no tenemos la suficiente humedad relativa en nuestros pastos, en nuestros forrajes, no hay árboles para la sombra, y hace que el ganado entonces entre en ese estrés, baja la producción de leche, baja la producción de carne, se nos atrasa el ganado, estamos haciendo el efecto contrario, estamos perdiendo peso diario, no ganando peso diario, sino perdiendo por estos estrés calóricos. Viene ahorita diciembre, enero y febrero. Recordemos que en el día tenemos altas temperaturas, en la noche tenemos bajas temperaturas, más aires de corriente fría. Todo eso hace que el ganado tenga un estrés y venga las consecuencias a nivel pulmonar, por ejemplo.
tenemos dificultades a nivel pulmonar. Pues un ganado que está a 30 grados, 32 grados y a las 5 de la tarde, 8 de la noche tenga esa temperatura y a las 2 de la mañana esté soportando 6 grados, 8 grados, pues entra en esos procesos que perdemos, ¿qué es? Pues productividad, casi siempre. Baja la producción de leche, baja la producción de carne. Entonces, para el estrés calórico, lo quiero aclarar con esta tablita. ¿Qué es lo que pasa cuando tengo altísimas temperaturas? Porque no tengo agua suficiente, no tengo sombra suficiente porque talé todos los árboles que me hacían ese trabajo, y sobre todo árboles nativos que me permite debajo de ese parte bien macollada, que a veces los árboles en su copa de lado y lado, entonces si sumamos un lado con el otro, el radio sería casi 6 metros. No, tenemos como tener el árbol muy bien, que me ayude a mejorar la humedad, me ayude a fortalecer el pasto, la braquiaria, el quicuyo, la estrella, y al mismo tiempo yo tenga la posibilidad de la sombra para el ganado. Claro, el ganado come 3 horas, 3.5 horas, 4 horas, y él va a la rumia. ¿Qué necesita al momento cuando se echa el ganado? Pues necesita una sombra para que esa radiación directa, que cada vez es mayor, no tengamos problema. Ya hemos encontrado problemas de cáncer por radiación, especialmente en ganado muy blanco. Tenemos el problema con la Holstein, tenemos el problema con la Normando, tenemos el problema con el mismo cebú, a pesar de que el cebú es tan rústico, pero ya estamos encontrando problemas cancerígenos de piel, especialmente en la cara y muy cerca a los ojos. Es un ganado que podría trabajar mucho mejor, tiene ya problemas a nivel de ojos, a nivel de cara, cuando la cara es blanca, demasiado blanca. Entonces la radiación. ¿Y por qué? Pues por falta de todos estos árboles que estamos proponiendo aquí para mejorar nuestra finca. Entonces, ¿qué es lo que pasa y cuáles son los beneficios de la sombra en los sistemas de producción bovina? El consumo. A rumiar y al pastoreo, porque es mucho más fresco y mejor controlado. Mayor consumo de alimentos. Entonces aquí tengo que recordar, si un ganado me come a mí entre el 10 al 12% de su peso vivo, recordemos, la vaca que tiene 500 kilos de peso, muy buena productora de leche, que maneja muy bien, pues va a consumir como mínimo 50, 55 kilos de forraje día. Es decir, día y noche, las 24 horas, tiene que consumir entre 50 y 55 kilos de forraje entre proteína, fibra, aminoácidos y carbohidratos que me permita compensar su dieta. Por eso el calor, el estrés calórico hay que controlarlo muy bien, y por eso las sombras que nos ayuden a proteger nos va a brindar todo esto. ¿Qué más nos brinda? Disminución en los requerimientos de agua. Entonces recuerden cuánto toma un bovino. Un bovino toma el doble en litros de lo que come. Entonces, si come 50 kilos, él va más o menos a consumir de agua 90 litros a 100 litros día. Entonces, es bastante el agua. Pero si tenemos buen manejo de esta sombra y este manejo silvopastoril, pues disminuye el requerimiento de agua. ¿Qué pasa en la producción? Para compensar y no dejar que caigamos en estrés calórico. ¿Qué pasa en la producción? Hay incremento en la eficiencia de la conversión alimenticia. ¿Qué quiere decir eso? Que si en mi alimento que yo le proporciono, que son 50 kilos entre matarratón, que tiene el 20% de proteína, pues sintetiza el 20% de la proteína. Pero si no están las condiciones adecuadas, si no hay estrés, pues ya no sintetiza el 20% de proteína, a pesar que el alimento tiene el 20%, sino sintetiza el 12%, el 10%, el 5%, está más preocupado por el agua que por el alimento. Entonces se nos baja la producción, tanto de carne como de leche.
¿Qué pasa en la producción? Mayores ganancias de peso y producción de leche, ya lo explicamos el por qué es lo que pasa por la cantidad de alimento que debemos tomar. En la reproducción, entonces la pubertad más temprana, tenemos novillas con buenos celos y un buen primer celo a una buena edad. ¿De acuerdo? Regulador regula muy bien el ciclo estral. Tenemos cada 21 días nuestro ganado entrando en calor porque tanto la temperatura ambiente como la temperatura de nuestro piso como del alimento hace mayor ciclo astral y tenemos la posibilidad de una preñez y no dejar pasar estos celos para poderlo manejar. Mayor líbido, entran permanentemente en su ciclo de celo, no tenemos problema. Mayor calidad del semen. En los toros, cuando hay un estrés calórico, no hay una sombra adecuada, recordemos el escroto del buen toro. El toro, ¿por qué será que el toro tiene el escroto y por qué las gónadas cuelgan? Es precisamente por el calor. Entonces, para tener un buen toro reproductor y una calidad del semen, ese escroto debe estar colgando y debe tener mayor refrigeración que el mismo temperatura corporal. Esa es la razón. Vea que la naturaleza vuelve a ser sabia y se llama morfofisiología. Morfo, forma, fisiología, función. Entonces, ¿por qué la forma es colgante? Porque tiene que refrigerar al espermatozoide y tiene que tener una temperatura menor que la corporal. Entonces, si ven la forma y la función, en este caso del escroto de ese toro, hace que tiene que estar por debajo de la temperatura corporal y la naturaleza sabia dice, y eso lo hago para que el espermatozoide se mantenga en su vida plena con una calidad del semen, un semen bien formado, que no tenga problema entre cabeza y cola, que haya buena posibilidad de fertilidad. Vean también en reproducción, tasa de concepción más altas. Ojalá, lo ideal en nuestra ganadería es un parto por año. Parto por año. Entonces la vaca, recuerde que tiene 270, 272 días de gestación, 275 días de gestación y descansa los 2 meses, ¿cierto? Entonces ahí completamos el año. Un buen promedio, por favor, para nuestra ganadería es parto por año. Miremos cómo están sus registros, miremos si tenemos un parto por año o si estamos teniendo un parto cada 2 años o año y medio. Estamos perdiendo tiempo y dinero. Estamos perdiendo tiempo y dinero. Nos va a ayudar muchísimo en la reproducción. ¿Cómo lo estamos haciendo? Con sombra totalmente natural. Nuestros árboles, tanto nativos como el banco mixto forrajero. Menos pérdidas embrionarias, vea. Entonces, si yo no tengo estrés calórico, me ayuda al manejo adecuado, tanto de la hembra como del macho, en el caso quien tenga toro y haga monta directa. Quien haga inseminación, pues esto no aplica tanto. Pero sí me ayuda a que la hembra esté mejor desarrollada tanto en peso como en la parte nutricional. Y si tiene buena nutrición, tiene buen manejo, cicla muy bien, entonces tiene que quedar preñada. Muchos me llaman preocupados, profe, ya han pasado varios celos, nada, que queda preñada. ¿Y cómo estamos de temperatura? No, profe, en el día de la sombra tenemos 36 grados, 35 grados. ¿Y en la noche cómo está? Uy, no, profe, eso sí baja por ahí como a 14 grados, 16 grados. Todo eso hace que haya un desgaste tanto de la parte reproductiva como de la parte nutricional. Entonces, también, ¿cuáles son los beneficios de la sombra para el bovino? Mayor longevidad reproductiva y útil. Miren, vamos a tener ganados muy buen conservado hasta el último parto. Bueno, muy bien, sin problemas de parto, sin problemas de la parte embrionaria. ¿Por qué más importante? Mayor respuesta inmunológica a enfermedades. Si tenemos buenos árboles, tenemos
un ecosistema en mi finca adecuado, nunca voy a tener enfermedades. El mismo parásito, si tengo buenos árboles y buen manejo, hacen compensación y hacen equilibrio con la producción, inclusive de zancudo, de mosca y especialmente parásitos externos. Sabemos que el nuche, que la garrapata no es fácil de controlar, pero a mayor posibilidades de vegetación, de mayor árboles fortalecidos, la implementación de esto, parásitos externos, es menor. ¿Qué pasa con la reproducción y la tasa de mortalidad en animales jóvenes? Entonces disminuye porque tenemos buena alimentación, buena nutrición, buena proteína. Y la producción de leche de las madres, menos dificultades al parto y mayor peso al nacer. Entonces ya no tenemos problemas con crías de 35 kilos, 40 kilos, y no tenemos muy buenas crías fortalecidas de 55 kilos, 60 kilos, que tienen los 272 días, 270 días, 280 días en un buen vientre, con una alimentación muy bien fortalecida, sobre todo entre calcio, que ya sabemos cuáles plantas tienen bastante calcio, cuáles tienen proteína, que me ayuda a tener una buena cría. Entonces, todos son los beneficios de la sombra en los sistemas de producción bovina y que me lo va a ayudar a trabajar el sistema silvopastoril. ¿Preguntas hasta ahí? Si hay preguntas. Una pregunta, profe. Con mucho gusto. ¿Cuál es la edad de la pubertad más temprana? A ver, está relacionado con varios factores agroecológicos. Entonces depende, uno, de la temperatura, dos, depende del sistema nutricional en que esté la madre, tres, depende de la humedad relativa, cuatro, depende también de la raza, quinto, también depende del número de parto. Pero normalmente, para una buena preñez, después de los 22 meses, 24 meses, ya empieza a ciclar y ya podemos empezar a detectar el celo, Normalmente dejamos pasar el primer celo, segundo celo, y en el tercer celo ya podemos empezar a hacer inseminación o a empezar a estar servida. Pero en este momento que yo le diga tal día, a tal hora, varía muchísimo, depende de las condiciones agroecológicas. Dos, depende de la raza. Tres, del estado nutricional. Cuatro, del mismo microhábitat que está teniendo la finca. Pero si cumplimos con todo eso, unos buenos momentos para detectar el primer celo lo encontramos a partir de los 22 meses, 24 meses. En otras razas se demora un poquito más, en anormando, 28 meses, pero detectamos el primer celo, ¿no? Estamos mirando el primer celo, su merced está muy pendiente de su ganado, entonces si empieza a mugir, empieza a recorrer la cerca, empieza a estar inquieta, viene el desarrollo de la vulva, esos labios vulvares empiezan a enrojecerse y finalmente identifico que bota un moco transparente, un moco totalmente limpio, transparente, sin pecas de sangre, ya empieza un desarrollo. Bueno, profe, gracias. Con mucho gusto, claro que sí. Pero es importante hacerle... Señor. Profe, una pregunta. Señora. Profe, pues no sé, le pregunto, ¿es verdad que una vaca demora más en dar la cría cuando es por inseminación que por natural? ¿O es falso? Es que tenemos una vaca que ya cumplió hace ya casi un mes y nada que da la cría y pues nunca se le puso toro ni nada. Entonces nos dicen que es que por inseminación demoran más. ¿Es verdad o no? A ver, vuelvo a insistirle, es en las condiciones en que usted tenga el ganado. Un ganado con buena nutrición, con buena alimentación, agua potable, es decir, que no sea agua estancada, que sea agua de escorrentía, que está dentro de los límites de edad,
no tiene por qué variar si es monta directa o inseminación. Yo más bien que quiero es aportarle que está asociado a la nutrición y alimentación. 2, ¿están seguros de la fecha? Porque como no llevamos registros, entonces ahí es cuando empiezo a aparecer. Por eso en la primera clase yo les pedía un cuaderno bien organizadito, una hoja por animal y día de la inseminación o día presuntamente de la monta, tal día. Y tengo ahí, y sumamos los 272 días, 270 días, y desde ahí ya estoy pendiente para el parto. ¿Será que puede ser por el registro, por la fecha que está corrida? Profe, pues ella quedó anotada ahí ese día del 5, o sea, cumplió el 5 de septiembre. Y pues ya casi 5 de octubre, y la verdad no. Bien, ¿y por qué crees que no? Pues porque ese día fue cuando se mandó inseminar y ella no, o sea, ella no ha estado con toros ni más. Y pues ya tiene la barriga grande y el ubre y la vulva y todo eso, pero entonces pues ya cumplió el 5 de septiembre y ya casi 5 de octubre y todavía no. Y entonces nos decían que, señor. ¿Estamos hablando de un mes de inseminada? No, profe, ya 9 meses, ya cumplió los 9 meses el 5 de septiembre. Ya, no, hay, sí. o hay errores en el registro, está truncada la fecha, tenemos dificultad de la fecha. 2, ¿has presenciado movimientos fetales? Es decir, ¿hay movimiento de ese barril de esa buena hembra? ¿Hay movimiento fetal? Sí, pues sí, se le mueve adentro, a ratos sí le brinca. Correcto, eso es la pregunta, que si hay movimiento fetal. Sí, profe. Si es de primer parto, eso por lo general demoran 20 días de más. Sí, es de primer parto. A eso iba. ¿Qué número de parto es? Primer parto. Sí, es el primer. Correcto, es primer parto, entonces estamos bien de fecha, es más de tranquilidad, obsérvala todos los días, ella tiene que botar el tapón gelatinoso con cierta agua sangre y ahí empieza el proceso del parto. Pero si en este momento usted dice que está pasada 27 días de acuerdo a la fecha del 5, ¿sí o no? Sí, y hoy es primero, sí, está pasada aproximadamente 26 días, 25 días, pero hay que hacerle monitoreo y el seguimiento. Pero que sea una regla universal, que por inseminación se demore más, no es tan cierto. No, es falso. Correcto. Entonces, listo, profe, gracias. Mi niña, mi orientación es hacerle un chequeo por la mañana, a mediodía y por la tarde y hacerle el seguimiento todo el día. Por favor, ¿qué es hacerle el seguimiento? Observación. Cómo está la vulva, cómo está de alimentación, que tenga agua 24 horas, por favor, que esté cerca a la casa. Por favor, evitemos que el ganado que va a parir esté lejos de la casa, especialmente en un vallado. Hay el parto y normalmente perdemos la cría porque termina en el vallado. Entonces, acerquemos la madre a la casa o donde la podamos observar y estemos pendientes. Entonces, todos los días de esta semana el trabajo es hacer el seguimiento permanente. Entonces, Paula, por favor, acercamos la hembra, la futura buena madre, la acercamos a la casa, que tenga buena alimentación, tenga buena agua potable, que tiene que tener un pH entre 6.2 a 8, es decir, que sea totalmente pura agua y que tenga el monitoreo del acompañamiento del productor. Ok, profe, muchas gracias. Con gusto, Paula. No te preocupes por la fecha y pilas con los registros. No nos podemos equivocar en las fechas. Eso es re clave para todos, por favor, los registros.
Si no tengo registros especializados, un cuaderno y una hoja por animal para fecha de inseminación o monta directa, cuando se desparasitó, y les vamos llevando todo el récord en el registro. Eso lo vimos en la primera clase. Aquí me pregunta John por el interno. Profe, buenas tardes. Tengo una pregunta sobre qué tan cierto es que el árbol de aliso es abortivo. Hace 15 días trabajamos el aliso o el saus y hay un componente tóxico, pero no es significativo para un aborto. El suministro del aliso, recuerden que yo lo trabajé más o menos entre un 20% para adultos, un 20-25% para adultos. Precisamente es por ese nivel de toxicidad que tiene. Yo lo trabajé para que mire el resumen de la clase hace 15 días y se sugiere que no pase el 30% de suministro. Y es por un componente tóxico que tiene. Pero no he tenido evidencias de abortos por exceso de suministro de aliso. Sí lo debemos es manejar adecuadamente y no sobrepasarnos de un 20 a un 30% en la dieta. ¿Vale, John? Muy buenas preguntas. Entre más preguntemos, más podemos profundizar. Entonces, mi niña me cuida esa futura vientre, esa futura madre buena. 1, monitoreo diario. 2, buena alimentación. 3, por favor, agua. 4, normalmente los partos vienen de noche. ¿La razón cuál es? Que el ganado entra en tranquilidad. Entra en tranquilidad y los órganos indispensables, especialmente el músculo de la fascia lata, que es la que empieza a desencadenar el parto, empieza a hacer movimiento. Es un músculo que ayuda a el manejo y desencadenar el parto. Igualmente, al momento en que ella ya sienta, hay liberación de oxitocina. Le manda la información al cerebro de la vaca para que sus órganos, por eso, como está en tranquilidad, más fácil llega ese corrientazo desde su cerebro para decir, venga, desencadeno el parto, porque hay tranquilidad, hay serenidad y hay un poco de intimidad, que es lo que quiere la vaca. Por eso ella a veces se aleja. Entonces debemos tenerla cerca para monitorearle, y si hay necesidad de ayudarle, pues hay que hacerlo, ¿no? Siempre, por favor, guantes desechables y mangas si hay necesidad de ayudarle. Especialmente es posible que una mano venga enredada, se le quedó atrás y hay que meter mano para enderezar normalmente la mano, o la cabeza no está trabajando muy bien buscando el orificio. Hay que ayudarle, entonces, por favor. Pero antes de eso, me baño muy bien, me desinfecto manos, coloco un guante de látex y encima la manga para poderle ayudar. Bioseguridad al momento del parto, por favor. Y le podemos ayudar, pero tenga listo todo, por favor. Es posible que haya que ayudarle. Me tranquiliza es que me dice que hay movimientos fetales, entonces está vivo, porque me preocupa es que se le muera. ¿Vale? Listo, profe, muchas gracias. Continuamos entonces, cantidad y calidad del alimento. Entonces, ojo, ¿cuánto come una vaca? Una vaca o un bovino, la raza que sea, come entre el 10 al 12%. Esa cantidad tenemos que verificar que ella coma. Para eso necesitamos que no haya estrés calórico ni haya bajas temperaturas a la madrugada. ¿Cómo hay que hacer? Un ecosistema a partir de árboles, arbustos y árboles leñosos de muy buena altura para evitar que haga compensación abajo en mi potrero al momento de hacer el pastoreo. ¿Vale? Entonces la cantidad, recordemos que es el del 10 al 12% y bebe el doble de lo que come. Señores productores, eso es lo más importante que tengan claro, es una regla universal, se aplica en cualquier país, en cualquier piso térmico, bien sea si yo tengo
una finca lechera allá a 3.100 metros con Holstein y la temperatura es de 6 grados, ¿cierto? Pues tiene que alimentar como mínimo del 10 al 12% de su peso. Profe, pero es que yo la tengo en Puerto Salgar y la temperatura es de 34 grados. Correcto, tiene que comer el 10 al 12% de su peso vivo. Y agua abundante, agua a voluntad, que ella toma normalmente el doble de lo que come. Entonces, aquí en la cantidad y la calidad de leche y la cantidad y la calidad del alimento para la producción de leche y producción de carne es cuando yo tengo que hacer el mejoramiento de mi potrero. ¿Cómo hago el mejoramiento de potrero? 1, raigras o braquiaria o el quicuyo. Por favor, esa parte me va a ayudar mucho con la proteína. Y igualmente, entonces, vamos a manejar la cantidad suficiente. Para verano, viene un verano fuerte, diciembre, enero y febrero, preparémonos. Podemos hacer ensilaje, es una clase que vamos a trabajar de hoy en 15, el ensilaje, cómo hacer ensilaje con el material verde que yo tengo ahorita en septiembre, octubre y parte de noviembre, para que mi alimentación en enero y febrero no me falte. Entonces vamos a ensilar y vamos a hacer un ensilaje bueno para aplicar en febrero y enero, febrero y marzo, ¿vale? Entonces la calidad, ¿a qué se refiere? Que debe tener un componente del 60% de leguminosas y un 40% de gramináceas, más o menos. Ese es el cóctel que vimos hace 15 días y les explicaba ese cóctel, que no le falte la fibra, pero no le falte tampoco la proteína. Es esa compensación que tenemos que trabajarla, ¿cierto? ¿Qué sucedería si yo solo tengo avena forrajera, profe, y como cada vaca tiene 500 kilos, yo le doy 50 de avena forrajera? Pues muy buena en fibra, pero le va a hacer falta proteína. Y eso es lo que no quiero, por eso en la cantidad y la calidad está el éxito del ganado y el manejo en la parte silvopastoril. Como ella ramonea, como ella va a tomar del ambiente, y si usted le proporciona todo eso en su finca, pues ella no va a tener descompensación. Igualmente, si tenemos todo el manejo adecuado con los bancos mixtos forrajeros, no van a haber deficiencias de calcio, que es lo que a veces tenemos problemas. Y eso es lo que también quería preguntarle yo a Jennifer, era a Paula, su vaca ha tenido problemas de deficiencia en calcio, hierro. De pronto de calcio sí, porque está algo flaquita. Claro, entonces, ojo, antes de inseminar, por favor, tenemos que fortalecerle la alimentación con calcio. Entonces, un forraje rico en calcio, la hoja de quinoa, la hoja de botón de oro, de leucadena, de ramio, nos puede compensar ese calcio. Entonces, antes de cargar, hacemos una buena dieta previa a la inseminación o a la carga con el toro. Todo eso hay que irlo preparando, por favor, para encontrar la calidad del alimento. Igualmente, después durante estos días y después del parto, muy buen alimento en calcio. Ahí está, y por eso les entregué el bromatológico, cuáles tienen buen calcio para que dé una buena proporción del 20 al 30% en calcio. Sí, señor. Vale, entonces ahí es donde miramos la cantidad y la calidad de alimentos. Si estamos suplementando muy bien, no vamos a tener problemas. Antes del parto, después del parto, muy bien suplementado, no va a tener dificultades. ¿Vale? Entonces, cantidad y calidad, que quede claro cuánto come, cuánto bebe, cuánto necesita, y eso lo tenemos que ir sembrando en mi finca para encontrar los parámetros ideales de nutrición. Vamos a mirar división y rotación de potreros. El sistema silvopastoril ayuda muchísimo para que usted haga muy buen trabajo en la finca. ¿Qué quiere decir eso? Que es importante, ustedes lo ven en la fotografía,
establecer varios potreros. Muchos todavía no teníamos idea y dejamos un solo potrero para mis 15, 20 vacas. Por favor, tenemos que dividir los potreros porque la rotación de los potreros es importante. Me han hecho preguntas, profe, ¿y cuánto debe estar un ganado en el potrero? Entre 12 horas a máximo 48 horas. 1, para que coman totalmente frescos. 2, para que la rotación sea organizada y la podamos realizar, ojalá, con la cinta eléctrica o la cuerda eléctrica adelante. Ellos los van comiendo, van organizando muy bien, porque ellos ramonean y dejan a ras, dejan pelado muy bien el potrero y la pradera y van caminando. Entonces, si un potrero que tiene un pasto a una altura de 40 centímetros, 25 a 40 centímetros de muy buena humedad, pues él va queriendo ir consumiéndolo muy bueno, y la cinta eléctrica o la cuerda eléctrica me va a ayudar para irlo controlando tanto adelante como atrás. Si atrás tenemos una cuerda eléctrica, no se me devuelve, no pisotea, no termina de pisotear lo que acabo de cortar. Eso hace que la recuperación de potrero sea muy buena en 35 a 40 días. Entonces, aquí la división de potreros es importante tenerla. Por favor, cuando vayan a hacer planeación de la finca, invítenme que yo voy con gusto, les ayudo a hacer división de potreros de acuerdo al número de animales y vamos trabajando esa división. Pero ya hay unos estándares, son universales. Un ganado debe estar entre 12 horas a 48 horas en esa franja máximo, para que los potreros no haya sobrepastoreo. Entonces, igual en la división de potreros, tenga en cuenta el acceso al bebedero. Muchas de las veces dividimos en 4 y el bebedero va en el centro del potrero y me permite mantener un bebedero muy fácil de manejar. Entonces, al momento de la división de potreros, tenga en cuenta el bebedero y las instalaciones que tengo para bebederos, el manejo de canecas plásticas y de bebederos que me permiten ayudar a esa parte. Henry, ¿tiene alguna pregunta? Con gusto. Pues sí, quería saber, pues como acá en la figura observamos una fuente, como un rito, una quebrada. Nosotros cuando hacemos conservación de esas fuentes hídricas, ¿cuántos metros debemos proteger, pues dejar de protección? Entonces, la resolución ICA habla desde 500 metros. A veces no lo cumplimos en Colombia. Inclusive para el manejo hídrico y conservación hídrica, el ICA habla hasta de 1 kilómetro para la conservación, para que no tengamos animales, para que no tengamos viviendas, no tengamos la construcción de viviendas. Se habla entre 500 a 800 metros. En la resolución inclusive alcanza a hablar de 1000 metros, sino que no lo estamos haciendo. Mire todo el problema que tenemos en época de invierno, todo el problema que tenemos. ¿Y por qué? Y la razón, Eduardo, es la siguiente, Henry, es que hace la compensación del agua, igual que hacen los, como el de Torca, que es un humedal, es la misma compensación que hace el humedal. El humedal en época de invierno lo que hace es recuperar su espejo de agua. Entonces él crece al lado entre 300, 400 metros. Entonces mire que el ICA sí tiene razón en eso. La conservación hídrica, sí. Yo soy de los amigos que si puede dejar los 600 metros, 800 metros de ahí en adelante, todo lo que más pueda hacer para que no haga corrales, no haga construcción de su cabaña, para que no haga impacto sobre la ribera del río, pues mucho mejor. Resolución ICA habla hasta de 1000 metros sobre la ribera del río. Pero vea que en Colombia estamos construyendo casas en el río Magdalena, en cualquiera de los ríos, a la orilla,
Pues en época de invierno, ¿qué pasa? El río pide y que le respeten su ribera y se inunda. La culpa no es de quien construyó ahí la casa, la culpa es el que tomó la decisión de construir cerca al río, porque el río lo que hace es recuperar su ribera, igual que hacen los manantiales y los humedales, es recuperar su espejo de agua. Esa es la función del humedal. Y aquí en Bogotá, por ejemplo, con el humedal Torca, que es toda la autopista norte, ¿qué pasó? Cortamos el humedal Torca por toda la mitad y construimos la avenida norte. Pues se inunda, cada vez que llueve se inunda. ¿Y por qué se inunda? Pues porque era humedal. Nunca debimos de haber pasado la autopista norte por ahí. Fue un error gravísimo haber pasado la autopista norte. ¿Por qué? Pues se inunda y todo el mundo se queja. Claro, es un humedal, no lo respetamos. ¿Vale? Entonces, muy buena la pregunta desde ahí. Claro, entonces miren que la séptima y la avenida norte en Bogotá, todo eso hace parte del humedal Torca y el otro humedal, a ver si me acuerdo, que tiene el mismo nombre del aeropuerto, el Guaymaral. Ahí queda la reserva de Guaymaral. Eso es para darles un ejemplo. ¿Qué pasó? Pues nosotros como seres humanos irrespetuosos de la naturaleza, cubrimos todo eso, taponamos el humedal y cuando llueve, pues el humedal recupera su espejo de agua. ¿Y qué pasa? Pues se inunda todo. Se inundan las casas y se inunda la avenida y se daña todo. Claro, todo eso es sector de humedal. Entonces la respuesta es sí, debemos dejar mínimo, yo soy de los que mínimo entre 500 y 600 metros para que no tengamos nada a la ribera del río, ni corrales, ni cabañas, ni manejo de cultivos, por respeto a la ribera del río, y él tiene unos metros de, ¿cómo se llamaría eso estadísticamente? De desborde, de promedio, para que aumenten las aguas. Y más en los últimos años que la pluviosidad ha aumentado en épocas y ha disminuido en épocas. Pero entonces tenemos que dejar esa área de aislamiento. ¿Vale? Sí, señor, pero pues me pone a pensar, bueno, eso en cuanto a caudales grandes, pensaría yo, ya en caudales pues, de pocos metros cúbicos, digamos en zonas altas, donde se presentan muchos nacederos y este tema de quebradas pequeñas, también hay mucho pequeño productor. Productores de 2 hectáreas, 5 hectáreas, y si digamos ellos aplican al pie de la letra el tema de la resolución, pues digamos que podrían perder fácilmente media área de sus predios solamente en conservación, pensaría yo. De acuerdo, estamos de acuerdo. Claro, claro, esto se debió haber programado hace 40, 50 años. Y por eso hasta ahora el Ministerio de Medio Ambiente, la CAR, está entrando en cintura a todos estos productores. Claro que fue tarde porque ya se implementaron potreros. No se debieron haber hecho potreros en esas riberas. Usted tiene toda la razón. Claro, no se debe producir ganadería por encima de 3.000 metros, pero tenemos finca de 3.200, 3.500 metros. ¿Por qué? Por conservación del prepáramo, parte del páramo, iniciación del páramo. Claro, tiene toda la razón. No debimos de haber permitido esto, porque esto es un problema universal. Colombia aún tiene agua, pero la mayoría de países y países europeos ya no tienen agua, ya no hay agua para la producción bovina. Y esa es la razón, usted me ha dado la razón. Sí, desafortunadamente no respetamos la ribera y hoy día vamos a decir, oiga, respetemos, no construya a la orilla del río, por favor no lleve el ganado a beber al río. Hay que tomar la bocatoma y sacar un bebedero a 200, 300 metros para que el ganado no se meta en la pequeña, en la pequeña nacedero o en la pequeña quebrada. Estamos contaminando el agua porque estamos dañando la ribera del río. Claro, el ganado no tiene por qué ir a beber al río.
no tiene por qué ir a beber a la quebrada. Usted como productor tiene que llevarle el agua al sistema silvopastoril, es decir, a 200, 300 metros del río. Claro, ese es el derecho. ¿Que estamos haciendo las cosas más desde hace mucho tiempo? Sí, claro. Y estoy de acuerdo con usted. Bien, gracias. Vea todo lo que preguntan, nos ayuda a profundizar y a manejar. Entonces, en la división y la rotación de potreros, tener en cuenta toda la parte de los bebederos, por favor. Ustedes ven cómo la distribución en esta finca y está muy bien manejada porque tiene todo con cerca viva. Los potreros, hay circulación del ganado, tiene la compensación tanto de bancos mixtos forrajeros como el mejoramiento de pastos y tiene bebederos y vea, no hay que llevar el ganado al río a beber o a la quebrada. No puede por qué entrar. Normalmente cuando el ganado entra al río a beber, casi siempre orina y defeca. Y todos esos parásitos, todos esos microorganismos van a empezar a hacer un cambio de todo el sistema. Tanto ahí como en escorrentía que se va a llevar. Recuerden que las heces tienen una composición diferente, hay hasta parásitos gastrointestinales, ¿vale? Lo mismo la orina. ¿La orina qué es? Pues ureasa, ¿cierto? Pero que hace contaminación. Entonces, no llevamos el ganado a la quebrada ni al río, hay que proporcionarlo en un bebedero. Clase del primer día, toda la parte de bioseguridad para no contaminar las fuentes hídricas. Entonces, los potreros, la división es un buen ejemplo. Aquí les traigo otro ejemplo y es el potrero que yo tenía y que mis 6, 8 vacas pastoreaban. Y aquí cómo podemos hacer una rotación de potreros. Por eso les digo, entonces mire, potrero número 1 está mi ganado, está ramoneando, está ordenado y cada vez le voy corriendo la cerca. Pasan al 2 y empieza a circular la rotación del potrero. Es decir, que cuando pasen al 4, 5, 7 y al 8, el potrero número 1 ya ha tenido 60 días de descanso, entre 45 y 60 días de descanso. ¿Qué ha pasado? Pues retoñó agradablemente, retoñó muy bien, se conserva la humedad y el pasto ya está a una altura de 25-30 centímetros ideal para arrancar nuevamente la rotación. ¿Cuánto demora en ese potrero? 14, 16 horas, 20 horas máximo. Y va avanzando al potrero 2, potrero 3, potrero 4 y hacemos la rotación del potrero. A que yo solo tenga un potrero, pues hay pisoteo, las 8 vacas pisoteando cada una de 500 kilos. ¿Cuánto es? Pues 4 toneladas haciendo fuerza en un suelo. Pues voy a terminar sin pasto no mañana, pero en 4 o 6 años, ¿qué pasará? Que ya la leche bajó. Antes con las mismas cabezas de ganado estaba produciendo 180 litros y con las mismas cabezas de ganado ahora estoy produciendo 110 litros. ¿Qué pasará? ¿Qué estará pasando? Si es el mismo potrero y son las mismas 8 vacas. Y hace 5 o 6 años producía más. Pues ya hay erosión, ya no produce el mismo. Y como no es sembrado, pues la humedad disminuye, no he sembrado árboles alrededor, no he separado los potreros, pues disminuye la producción de pasto, disminuye la producción de trébol rojo, trébol blanco, de alfalfas, ¿vale? Y eso es lo que hace que bajen las producciones. Uno decía, pero ¿por qué me baja la producción? Si es el mismo potrero, son las mismas vacas, es la misma genética, ¿qué pasa? Pues ahí está, esa es la respuesta. Entonces, si yo hago una división de potreros, entre potreros meto un matarratón, meto una veranera, una moringa, pues me va a ayudar muchísimo tanto para el mantenimiento del potrero como para el manejo directo del ganado. Igualmente, si en esa misma hilada donde estoy sembrando, estoy separando, meto un buen saus, meto un tilo, un cedro, pues
todo eso me va a ayudar porque va a tener sombra, va a tener la posibilidad de humedad y entonces el pasto retoña y se recupera ya no en 60 días, sino en 45 días. Y ese es uno de los secretos del sistema silvopastoril, la organización del pastoreo. ¿Vale? Henry, muchas Profe, gracias. Señor. Profesor, Señor. En cada potrero, para remover la pradera o cambiar el pasto, ¿se haría cada cuánto tiempo? ¿Quiere profundizar un poquito más la pregunta, por favor? Por favor, ¿puede repetir la pregunta? No la tengo clara. Profe, ¿sí me Señor. escucha? Sí. Sí. Por ejemplo, en el potrero 2 tengo cucuy sembrado, ¿sí? Sí, Kikuyo. Sí, y el ganado haya estado, póngale 1 año, 2 años, y pues el pasto ya no se me ve muy regular. ¿Lo podría cambiar cada cuánto tiempo? Ah, ya. Entonces, si yo tengo ya un potrero totalmente agotado, tengo totalmente agotado el potrero, ¿cierto? Veo que ya es como alimentar un elefante con galletitas de soda. Necesitaría muchísimas galletas de soda para poder satisfacer las necesidades mínimas de ese animal. Eso le está pasando cuando los potreros ya están agotados. Es un potrero que se viene explotando hace 25 años, 30 años y no le he hecho una inversión ni en nutrientes, ni he mejorado la semilla, ni he complementado con leguminosas o con trébol rojo, trébol blanco, le he metido unos retoños de alfalfa. Pues hay que empezarlo a trabajar. Entonces, su pregunta es ¿qué? ¿Levanto el pasto o qué? ¿Esa es su pregunta? ¿Cada cuánto cambio? Tengo que cuidar. Sí, el pasto ya no sale mejorado ni eso, ya pasa el ganado y la próxima postura pues no está bien mejorado el pasto, entonces pues pensaría uno en cambiarlo, en renovarlo. Sí. Entonces, primero, técnicamente yo qué haría? Primero, tomo una muestra rápida, una muestra para la muestra del potrero, muestra del suelo. Tomo la muestra, la llevo y en la ficha técnica le escribo finca tal, del propietario tal, teléfono, cédula, correo electrónico. Este muestreo que yo acabo de entregarle es para cultivo de un quicuyo y trébol blanco, trébol rojo para ganadería de leche. Llevo y me hacen el laboratorio, ¿cierto? Y le dicen, a la vuelta le entregan rota, le dicen, sí señor, para sembrar quicuyo y sembrar trébol rojo, trébol blanco, necesita mejorar el suelo. ¿Cómo mejora? Aplíquele cal viva o cal dolomita o aplíquele un fosfato porque está bajito de magnesio y de tal. Eso sería lo ideal, hacer primero una muestra de suelo para compensar eso. 2, definimos una semilla. ¿Qué semilla le podemos trabajar ahí? Entonces puedo mezclar un quicuyo con un buen ryegrass, un buen trébol rojo y un trébol y siembro y renuevo mi pradera. Hay que renovar las praderas, ¿cierto? Para que tenga muy buena alimentación. Y renovaría yo ese potrero que ya está agotado, hace 15, 20 años no le meten absolutamente nada. Y ese es el problema cuando no hago un pastoreo rotacional, sino mantengo el ganado en un solo sitio. Pues se agota. Eso hace parte de la erosión. No hay renovación de pastos. ¿Vale? Listo, profe, gracias. Con mucho gusto. Entonces, vean, esto es tan solo un modelo y entre potrero y potrero manejamos cerca viva.
Eso le va a ayudar muchísimo para la humedad y que no le pase lo que le estaba pasando a... ¿Quién me acabó de preguntar, don? ¿Con quién hablé? Profe, yo soy Saúl, sino que estoy en el computador de mi hija que dice Andrea Vaquero con el... Sí. Vale, Saúl, Entonces, gracias. Gracias, Saúl Saúl. Vaquero. Don Saúl, y para todos quienes estén en equipos compartidos, ayúdenme, que es para la lista de asistencia. Don Saúl, entonces, primer consejo, no deje agotar los potreros. 2, si usted puede, con el pasto que tiene, rayar y empezar a sembrar trébol rojo, trébol blanco y unos retoños de alfalfa, le va a ayudar muchísimo. ¿Qué raza tiene? ¿Usted qué raza tiene, don Saúl? Don Saúl, ¿qué raza de ganado tiene en el potrero que está agotado? Bien, mientras don Saúl nos responde, entonces, importantísimo. Profe, es Normando. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer, don Saúl? Si no quiere hacer todo el cambio de pasto, yo le puedo sugerir lo siguiente. Rayamos ese potrero, lo rayamos es que le pasemos con una pica a la mínima labranza. ¿Qué quiere eso? Que no hay que voltear todo la parte vegetativa. ¿Yo cómo lo haría? ¿Con cincel? Bueno, un cincel tan solo rayadito y le paso buena semilla de trébol rojo, trébol blanco, de un ryegrass y de una alfalfa. 2, cuando el ganado termine de defecar ahí, levanto con una pala y en la misma defecada que quedó después de haber levantado, boto semillitas de trébol rojo y trébol blanco y ellas me ayudan a germinar rapidísimo y empiezo a recuperar ese potrero. Podemos recuperar y hay que sembrar. Alrededor del potrero hay que sembrar una buena leucadena, unos alisos, un botón de oro y todas las que hemos visto. Hay que empezar a sembrar. Así como talamos hace 20 y 30 años para tener espacio para el ganado, tenemos que volver a renovar esa cultura de los árboles. ¿Vale? Listo, profe. Muy bien. Entonces la rotación de potrero se la recomiendo, les ayudo, me cuentan y le trabajamos. Pero hay que hacerlos. Entonces, especies nativas. Hay un libro que lo voy a compartir esta noche a su correo, a su WhatsApp y a la misma clase que va a estar en YouTube. Es un libro que terminaron de publicar hace muy poco porque tiene fecha hasta el 2019 sobre especies nativas para campos ganaderos. Se llama especies nativas para no son ya miro exactamente el nombre es para cuando lo vean digan este es el que el profe nos insinuó. Se llama plantas nativas para predios ganaderos. Plantas nativas para predios ganaderos. Es un trabajo bien interesante que se hizo en las 5 regiones de Colombia, como los árboles, tanto el banco mixto forrajero como las especies maderables, están cambiando las fincas ganaderas. 1, por humedad. 2, por buenos pastos. 3, por barreras vivas. 4, por barreras rompevientos. Todo eso hace que las fincas donde usted empiece a hacer un microclima, un microhábitat, donde la nutrición animal sea mucho más sostenible. Entonces aquí se habla de la palma de cera, especialmente en la parte del Quindío y del eje cafetero, que es donde se está trabajando mucho la palma y nos ha dado muy buenos mejoramientos de pradera y de pastos. El totumo. Vea el totumo, lo estamos utilizando mucho en La Guajira. La Guajira se quedan cortos para el alimento, pero mire, vea este ganado que es cerca a Uribia,
y el totumo, el fruto, lo están picando y el ganado lo está comiendo súper bien. Tiene buena humedad, fibra y una proteína del 10 al 12% del totumo. Entonces, para quienes tengan altas temperaturas, por favor, prueben el totumo en sus fincas y miren cómo lo podemos realizar y cómo lo podemos ir trabajando. ¿Vale? Entonces, palma de cera, ¿cuál es la condición? Me ayuda muchísimo. 1, barreras rompevientos. 2, cercas vivas. 3, humedad altísima para conservación de potreros. 3, encerrar la finca. Hay que hacer encerramiento de finca que nos sale muy económico. Y la primera pregunta que me ayudan, hay que pasarle un proyecto tanto al municipio como al departamento, como a la CAR, sobre prestación de servicio ambiental. Se llama prestación de servicio ambiental. ¿Cuánto me van a pagar por todo este manejo ambiental que estoy haciendo? Para eso hay un rublo de servicios de prestación de servicios ambientales, por favor. Entonces es otro ingreso que puede tener nuestra finca, además de la madera, después de un buen cedro, después de un buen roble, después de un abarco, de un guayacán. Viene el guayacán rosado, muy apetecido, la madera, especialmente para elaboración de muebles, para elaboración de clóseres, para la elaboración de pasamanos en madera. Entonces el guayacán rosado, y muy bueno para la humedad y las cercas. En la parte de la costa hemos trabajado muchísimo el samán, llanos orientales, toda la parte de Meta, Arauca, Casanare, el samán y el fruto del samán, muy bueno en proteína, una proteína hasta el 14% de humedad relativa, y la sombra del samán es impresionante porque me ayuda a trabajar muchísimo árboles, pequeños árboles que no tienen mucha altura y que muy buenos y son muy ricos en proteína. En el caso de la morera, en el caso de el botón de oro, entonces tenemos buena producción, tenemos buena sombra. Entonces a su mano derecha está la foto del samán y también la utilizamos a veces en la sombra para hacer los corrales para el manejo, para vacunación, manejo de ombligos, manejo de infecciones, para el arreglo de animales. Entonces vea todos estos aportes que me pueden dar a mí los árboles. El samán tiene un fruto muy rico en humedad, el ganado lo come muy bien y aporta humedad, fibra y una proteína no tan alta del 6%, pero que le permite al ganado trabajarlo muy bien. Entonces, en época de verano todo es bienvenido, el ganado tiene que seguir los 365 días y si hacemos silvopastoril, tiene que permanecer produciendo muy bien todo el año. Entonces, el samán es otro buen ejemplo. Les recomiendo el libro, por favor, Especies Nativas para Predios Ganaderos. Es un libro que tiene 354 páginas, pero que nos ayuda y nos invita a trabajar fuerte esta parte en mi finca y recuperar una cantidad de producción que hemos perdido por deforestación, por descuidos, porque no hemos hecho un manejo adecuado ambiental. Y hoy día estamos sintiendo las consecuencias, ¿no? El yopo es un árbol especialmente del Meta, Casanare y de Arauca y parte de Santander. El yopo, por eso en la capital de Casanare se llama Yopal, es por este árbol, porque era un sitio donde se trabajaba mucho el yopo, Yopal. ¿De acuerdo? Muy rico en fibra, muy rico en proteína, la sombra y la humedad. Bien, el roble son árboles bastante altos, los utilizamos para cerca viva, los utilizamos para rompevientos, porque sube hasta 18 metros, 15 metros, 20 metros. Muy bueno por la venta de la madera, la pagan muy bien,
lo pagan muy bien, y si hacemos buenas plantaciones, hacemos buena rotación de árboles y tenemos la germinación de los mismos frutos de ese árbol, pues voy teniendo cómo responder para ir cambiando rápidamente. Entonces sería otro ingreso a largo plazo, toda la parte de maderas finas, como el cedro, el roble, el nogal, el guayacán, que me sirve para toda la parte de maderas finas, sin necesidad de talar, sin necesidad de dañar, que es lo que está pasando en el Chocó. En el Chocó están sacando toda la madera fina que hay de bosques y de extensiones muy grandes de bosques, pero no la están reemplazando rápidamente. Entonces, si yo tengo un bosque y voy a talar y voy a usufructuar la madera, y si me dan el permiso, pues lógico, yo por cada árbol, pues ya tengo 20 listos, 15 listos, 20 listos por cada árbol que talo, pues resiembro 20, 30 árboles, pues voy a hacer sostenibilidad. Pero si corto 500, 50, 200 semanales y no reemplazo esos 50, pues voy acabando y voy terminando. Tenemos el problema en el Chocó y en la parte del tapón del Darién. Tenemos problemas también en la Amazonía. En la Amazonía estamos cortando y estamos sacando absolutamente toda la madera. Estamos haciendo para terrenos, para cultivos de coca. Para nadie es un secreto. Entonces la deforestación viene y para cultivos. Viene la quema de árboles, de bosques, y hacemos el cultivo para coca. Pues nos vamos a quedar sin agua, nos vamos a quedar sin paisaje, nos vamos a quedar sin sostenimiento, ese equilibrio que hemos perdido, y por eso el recalentamiento global. Esa es la razón de ser, ¿vale? Otras especies nativas son ejemplos. El caoba es un árbol que me permite igual cerca viva establecer un buen cultivo, 2, 3 hectáreas en mi finca, tengo madera fina a largo plazo y voy haciendo de esos retoños un vivero y una regeneración muy rápida para poderle dejar a mis hijos y a mis nietos una finca sostenible con unos pastos bien húmedos, unos pastos diversificados que me permitan sostener mis animales, ¿no? El linde también, llanos orientales, parte de la costa, lo que es Córdoba, Sucre también. Vea ese descanso del ganado, tiene donde tener sombra y evitar el estrés calórico. Recuerden que este ganado come muy bien entre las 6 de la mañana y las 11 de la mañana. Al mediodía, la naturaleza vuelve a ser sabia. La naturaleza vuelve a ser sabia. A mediodía, que son soles y rayos directos, el ganado busca la sombra y empieza a hacer la rumia. Todo lo que comió en esas 4 horas, que son aproximadamente 20, 25 kilos de buena rumia en esas 4 horas comió, ¿cierto? Si dividimos las 24 horas por 60 kilos, aproximadamente comió 15, 20 kilos. Busca la sombra, se echa y empieza a rumiar. ¿Cuánto rumea? 2 horas, 2 horas y media, pero tiene que hacerlo en la sombra. ¿Se imagina rumiando usted con un rayo de sol a mediodía a una temperatura de 32 grados? Pues aparece el estrés calórico y estoy perdiendo la plata en todo lo que se está comiendo el ganado, porque no está sintetizando la proteína, no está sintetizando la fibra, no está sintetizando los aminoácidos por el estrés calórico, ¿vale? Entonces esta es la compensación que buscamos. Entonces mire, el linde me da sombra, me da humedad, y mire el ganado cómo lo logra para ganar sombra. Entonces el linde también, todo la hoja y el follaje que suelta para ir conservando humedad para los pastos como la braquiaria, como la estrella, me permite tener muy buena humedad, a diferencia del pino y eucalipto que veíamos y que nos decían don José al principio que no da nada debajo de un eucalipto, de un pino. Pues resequedad, hay pH ácido, ya hay mucha acidez. Recuerden que el eucalipto y el
pino tienen gomas, tienen aceites esenciales que hacen cambiar el pH de esa zona, mientras que las especies nativas mantienen la humedad relativa muy buena. Entonces, el caoba muy bueno, el dinde muy bueno. Les voy a compartir el libro, léanselo, es fácil de leerlo, trae bastante fotografía, trae muchos secretos, está hecho por agrónomos, por zootecnistas, médicos veterinarios, se probó 5 regiones del país y entonces eso hace que tengamos muchísima información y lo comparto con mucho gusto. Hoy mismo queda en su correo, queda en su WhatsApp. Échenle una leída, esa es la tarea de esta semana y la próxima, léanse en ese documento y la próxima clase vamos a trabajar en ensilaje. Todo este material vegetal que vimos hoy se puede ensilar, todos los bancos mixtos forrajeros se pueden ensilar. Entonces tenemos toda la materia vegetal para que un fuerte verano no me azote mi ganado. Porque recuerde que son 2 o 3 meses, son 90 días sin alimento del ganado. No nos puede pasar. Preparemos nuestras fincas para esos 90 días. Entonces, si yo tengo 10 cabezas de ganado, cada una se come 400 kilos, necesito 4.000 kilos día, pues tengo que producir 4.000 kilos de alimento día durante 3, 4 meses. ¿Cuánto es? Tantas toneladas. ¿Qué tengo que hacer? Ensilar, guardar alimento. Todo material vegetal que tenga una proteína interesante, que tenga una fibra, se puede ensilar. Hay también especies para ensilar y se han cultivado para ensilar, como ¿cuál? El maíz porba. Se cultiva, lo corto y lo ensilo. La avena forrajera, el mismo quicuyo, la misma braquiaria se puede ensilar. Profe, ¿qué hago? Que tengo sobra de braquiaria, me sobra quicuyo, lo estoy perdiendo. Entonces vamos a cortar y vamos a ensilar. Profe, es que ha llovido muy bien, mi finca se adaptó muy bien, ya tienen buena humedad relativa, ya me está sobrando pasto. ¿Qué hago? No lo pierda, no lo deje volquetear. Vamos a picapasto, vamos a cortar y vamos a ensilar. Entonces, la próxima clase trabajamos lo de ensilar, no está en este diseño curricular, pero yo se lo quiero regalar a ustedes, cómo ensilar adecuadamente, bien sea en bolsa o bien sea en caneca plástica. Tener comida para enero, febrero, marzo del próximo año, que nos puede dar duro el verano. Y que no se le pierda un solo pasto, no se le pierda una sola hoja de proteína de su finca. Preguntas, abrimos entonces las cámaras, abrimos el micrófono para preguntas, por favor. Profe, es Sí, que hablando del tema de renovación, yo había escuchado, no sé, que se le puede dar la semilla del trébol al ganado para que lo coma y ya cuando lo defeca, pues digamos que vamos a adelantar un poco el proceso para siembra. Perfecto, Henry. Dentro de los beneficios ecológicos que hace el ganado bovino es que él al consumir el trébol, inclusive la misma quinoa y la misma quinoa, amaranto y la alfalfa, él come y la semilla lo que hace es que cuando llega al sistema digestivo del rumiante, en esos 4 compartimientos del estómago, que a la hora del té es un solo estómago, sino que está dividido en 4, hace acelerar el proceso de germinación. Entonces el ganado come la semilla, efectivamente llega al sistema digestivo, empieza el proceso de germinación ahí, porque hay buena humedad, porque empieza a disolver las primeras capas de la semilla y él defeca y va regando. Por eso es importante, es uno de los beneficios ecológicos de esas razas como la Holstein, como la Normando, la misma Cebú. Cogen los frutos y al defecar van esparciendo y van
mire que la naturaleza vuelve a ser sabia. Claro que sí, Henry. Claro, es parte del beneficio ecológico. Entonces, si yo tengo un trébol rojo, blanco, buenas alfalfas, pues la misma semilla se va esparciendo y rápidamente la recuperación de pastos y suelos. Mucha gente dice, profe, pero yo nunca he sembrado y mire, está retoñando. ¿Cuál es? Pues eso que usted acaba de aportar, Henry. Claro que sí. Pero si yo no tengo nada y el ganado no está ramoneando y no hay semilla por ahí, pues se me agota lo que le pasó a don, que me estaba contando, a un Saúl. Pues se le agotó el potrero porque no hay semilla de nada. Llegó el momento en que ya no da más. Todos los nutrientes ya se gastaron y como no le compensé con nada, ni con agua, ni con humedad. Claro, pero si yo tengo árboles y tengo las hojas de los árboles, es la que me ayuda a hacer ese colchón y la producción de micorrizas y la producción vegetal, pues va aumentando, ¿cierto? Y si yo tengo en mi pradera, en mi potrero, todas estas semillas que fuera de que me sirve de alimento, las semillas yo las defeco y se van propagando naturalmente. Eso es lo que hace el oso de anteojos, eso es lo que hacen las especies exóticas en la selva, porque no hay que matar ningún animal. Eso es lo que hace el ciervo, eso es lo que hace el búfalo. Comen todas las semillas, el sistema digestivo las ayuda a ir disolviendo las primeras capas de la semilla, defeca, quedan ahí porque hay humedad y empieza a germinar. Es un beneficio ecológico, claro. Por eso hay que tener la diversidad, por eso se habla la reconversión nutricional en pastos y praderas, es esa. Qué buen aporte, Henry. Vea, entre más preguntemos, más profundizamos. Está dentro de los beneficios ecológicos del rumiante. Semilla de trébol rojo, trébol blanco, la misma quinoa, amaranto, alfalfas, inclusive el mismo maíz porba. Él come, degulle, vuelve, rumia, devuelve y pues ya las semillas ya están ahí listas para germinar. Y eso lo hacen la mayoría de animales. Los pájaros, ¿qué hacen los pájaros? Cogen la semilla. Mire, tengo unas experiencias en los llanos donde hicieron cercas con alambre de púa y empezó a crecer árboles como si se hubieran sembrado. ¿Qué pasó? Llegan los pájaros, comen la semilla de los árboles, van y se paran en la cerca de alambre de púa y defecan. Al momento de defecar, cae la semilla ahí y empieza a germinar la semilla. Y aparentemente como si se hubiera sembrado. Queda en línea recta porque el pájaro se posa en el alambre de púa. ¿Sí ven? La naturaleza es sabia. ¿Y quién llevó todos esos árboles ahí y los hizo en línea? El pájaro, los pájaros. Y multiplique eso por miles de pájaros. Pero si acabamos con los árboles, pues el pájaro va a emigrar a otro sitio y ya no lo haría. En muchas fincas de pastoreo extensivo se han encontrado cercas totalmente alineadas en línea, totalmente alineadas. ¿Cómo lo hizo? El pájaro se paró en la cerca de alambre de púa lleno de todas las semillas, defecó y empezaron a retoñar y a renovarse en esas semillas, creció consiguió la humedad suficiente, hay la humedad suficiente, hay los nutrientes del suelo y empieza a crear la planta. Entonces uno dice, pero mire, está totalmente recto. Claro, el pájaro se para ahí y defeca y queda en el mismo sitio. Y así el siguiente pájaro y el siguiente pájaro y se paran todos ahí. Pues, ¿qué hizo? Pues cerca viva, totalmente natural. Vuelve y la naturaleza es sabia. ¿Qué otra pregunta, aportes? Una pregunta, profe. Para cambiar el eucalipto, ¿qué planta se podría cambiar por el eucalipto?
Bueno, entonces, ¿para qué clima? Primero que todo, siempre las condiciones agroecológicas. ¿Para qué clima? Doña Tulia pregunta. Sí, señor, para clima frío. Para clima frío. En el caso de clima frío, en el altiplano cundiboyacense, en la parte de Santa Rosa de Viterbo, Belén, Cerinza, en Duitama. Entonces, yo haría los siguientes cambios. Levantando el eucalipto y ojalá puedan sacar todas las raíces porque tenemos dificultades por lo que los eucaliptos bajan mucho la raíz, la cofia ha bajado hasta 8, 10, 15 metros, hemos encontrado cofias de los eucaliptos. Se levanta muy bien el eucalipto y lo podemos reemplazar. 1, aliso. 2, el saus, aliso, el saus, el sauco, el roble, el cedro. Hay un cedro que pega muy bien en el altiplano cundiboyacense, tiene una pepa negra que adentro tiene una semilla, que tiene una almendra. Ese cedro se reproduce muy rápido y es altamente resistente a sequías y a exceso de aguas. Entonces el cedro, bienvenido. Saus, en esa sabana donde queda el Ica surbatá hay alisos, se llama el aliso llorón, que la hoja es muy fina y es delgada, pega muy bien y se reemplaza rápidamente por el eucalipto. Entonces, si ya hay material vegetal de los que le he mencionado, bien sea ahí en el ICA Surbatá o en la Secretaría de Agricultura de Santa Rosa, doña Tulia, le pueden colaborar con plantas, ojalá que ya estén de 80 centímetros, de 1 metro de altura, le ayudaría muchísimo. Aliso, saus, tilo, le pegan muy bien. Cedro, roble, son de clima frío y son maderables y le ayudan muchísimo a la conservación de la humedad. Bueno, gracias, profe. Con mucho gusto. ¿Qué otra pregunta, por favor? Mire, tan interesante. Entre más preguntemos, más tenemos conocimiento. Doña Tulia, ¿y qué posibilidades hay de tener material vegetal ya reproducido ahí en esa sabana del Chicamocha? O sea, ¿un bosque? Sí, y que tengan material ya, lo que quiero es que te ganes un poco de tiempo en el sentido de que si haces el vivero te vas a demorar 8 meses, 1 año para tener árboles, mientras que con los viveros ya están establecidos, ya tienes. Con la misma Secretaría de Agricultura de Boyacá, que ya tengan los viveros y los árboles ya establecidos y tú lo que haces es trasplantar. Listo. Bueno, sí, señor. Y ojalá árboles entre más desarrollados le pegan más rápido. Y aprovecha el hueco que hace el eucalipto y el pino, hace un compost totalmente natural, hace un abono totalmente natural, profundizas 40 centímetros, 80 centímetros el hueco por 40 por 40 de ancho y de profundo unos 80 centímetros, abonas y trasplanta el árbol y te va a coger rapidísimo. ¿Y el compost que tiene? ¿Estiércol y qué más? Estiércol y todos los residuos vegetales, hace volteo cada 8 días y les polvorea cal para que tenga buen abono. El abono de la gallinaza, de la pollinaza o gallinaza, de los galpones que tiene buena viruta de madera, es excelente porque le fija bastante nitrógeno. La gallinaza y la pollinaza de los galpones tiene muy buen valor de nitrógeno, que le fija el suelo y cuando siembras retoma rápidamente los nutrientes y le crece muy rápido. Bueno, listo, profe. Gracias. Con mucho gusto. En lo que les pueda colaborar, me invitan.
voy a las fincas, trabajamos unos días, ayudamos a mejorar. ¿Qué otra pregunta? Profe, una pregunta. En Señora. ese de rotación de potreros, o sea, alrededor va la cerca viva. Y, Sí. y el banco mixto forrajero va de pronto salteado entre los potreros o... Bien, hay varias formas. Entonces yo puedo meter una hilera en el centro de banco mixto forrajero y a los lados de ese banco mixto forrajero, es decir, al metro, metro y medio, puede ir un saus, un roble o un cedro, ¿vale? Y protegemos al interior el banco mixto forrajero, que puede ser el saus, que puede ser botón de oro, puede ser matarratón, el ramio. Entonces, estás haciendo el triple trabajo: sombra, humedad, rompevientos y tiene la comida para los animales. Y el pasto entre los potreros. Perfecto. Ahora, si quiere hacer callejones y dividir y a los lados y lados, ejemplo, tengo la cerca viva con veranera y tengo botón de oro. Al otro lado tengo igual, pero quiero dividir por la mitad, ¿cierto? Para dividir el potrero y hacer circulación y que el ganado circule, pues meta por el centro y hace lo mismo. En el centro, si quiere, el banco mixto forrajero y a los lados deje los árboles que le van a proteger y a cuidar. Y si mientras, para doña Tulia y para todos, mientras los árboles cogen fuerza y hacen toda la parte de esos 6 meses de establecer sus raíces y empezar a macollar y a engrosar de tallo, yo les sugiero, por favor, métanle la cinta eléctrica o la cuerda eléctrica para proteger los árboles. El ganado, como lo ve pequeñito, de muy buena proteína, se lo come. No permita, porque se le dañaría todo el trabajo. Entonces, normalmente le pasamos 2 cuerdas eléctricas al lado y lado y protegemos la producción de tanto del banco mixto como de los árboles. Gracias, profe. En clima frío también estamos trabajando cerca viva con la freijoa. La freijoa, esa nos ayuda también mucho, tanto para la humedad, y tiene un buen fruto que está muy bien en el mercado, está pago muy bien en el mercado, libra a 4.500, 5.000 pesos de freijoa. Entonces la freijoa también nos sirve para cerca viva, nos sirve para árboles dispersos y tenemos fruta, y al mismo tiempo tenemos todo el manejo de humedad de nuestros suelos. Bien, preguntas, aportes, aclaraciones, sugerencias. Pero la freijoa se la come el ganado y no deja de dar el fruto, profe. Correcto. Pienso yo, ¿no? Ahí es donde les digo que protegemos los arbustos mientras empiezan a macollar y mientras empiezan a ganar altura. En el caso de la freijoa, claro, la freijoa es muy rica en proteína, muy rica en glucosa. Y la glucosa, ¿qué les da energía? La glucosa es dulce. Claro, entonces hay que proteger el árbol mientras fortalece, mientras lo que les contaba, a mayor facilidad de que se empodere el árbol y se fortalezca rápidamente tanto en sus hojas, tallos como en su raíz, pues crece rápidamente, pero hay que protegerlo inicialmente, claro que sí. Normalmente lo protegemos o con cerca en madera. He visto buenas cercas en guadua para proteger los árboles mientras consiguen la altura ideal y el tamaño ideal. Lo hacemos con guadua, con trozos de guadua alrededor, y le pasamos la cinta eléctrica.